El pasado viernes, el Salón de Plenos del Ayuntamiento se convirtió en el lugar de presentación de las actas de las 15ª Jornadas sobre Historia de Marchena, un acto que estuvo presentado por el concejal de Cultura Víctor Montes y llevado por Juan Luis Carriazo. Como no podía ser de otro modo, durante la presentación hubo palabras para el historiador Fernando Alcaide, uno de los precursores de estas jornadas. Desde la Concejalía de Cultura recuerdan que la recuperación de estas jornadas es una apuesta importante del equipo de gobierno. Después de una larga espera de 8 años, por fin podemos dar una alegría a los marcheneros y a los curiosos de la historia esta tarde. Como sucesor de Fernando, tengo el honor de recuperar las actas número 15 de 2009, dedicadas a guerra y Marchena. Esta labor de investigación de nuestro pasado es de gran relevancia, tanto para conocernos a nosotros mismos como a nuestro entorno. Sin esta iniciativa cultural tan importante, muchas cosas que se han realizado o se están realizando no conseguirían la originalidad o la perfección que se merecen, ya sean novelas biográficas sobre marcheneros ilustres o trabajos de recuperación arquitectónica, como la que vivimos hoy en día con la reconstrucción de la muralla. Hoy, con la entrega de estas actas, volvemos a lo bueno y volvemos a uno de los mejores proyectos que se implementaron en el área de cultura por mi querido antecesor Fernando Alcaide. Hay que avanzar y mirar hacia adelante, pero de vez en cuando hay que volver a los buenos proyectos que por azares del destino se quedan esperando a que alguien le vuelva a insuflar vida de nuevo. Nuestro gobierno y el área de archivo y biblioteca se sentía con la obligación de recuperar esta importante iniciativa y no hemos parado hasta conseguir echarla a andar de nuevo y cumplir con lo que hace 8 años otros no pudieron llegar a cumplir. Los proyectos que son buenos y hay que recuperarlos y darles cabida en nuestras agendas y en nuestras vidas. Por todo ello, el equipo de gobierno de Manuel Romero se compromete a sacar las actas que quedan y empezar de cero con unas jornadas de historia modernizadas y puestas al día con el curioso marchenero. En el tomo donde se recogen las actas de esas 15ª jornadas, no faltan unas palabras de agradecimiento hacia Fernando Alcaide. Hemos querido también tener un recuerdo emocionado hacia Fernando, a quien tanto deben esta jornada y que siempre pues, nos regaló su amistad, sus conocimientos, de una manera como él era absolutamente generosa. Y así decimos en el prólogo que en este intervalo de tiempo, desde que celebramos la última jornada hasta que ahora por fin vemos publicado el volumen con las actas de las 15ª, nos quedan las 16ª todavía pendientes, cosa que pretendemos abordar el año próximo. Decíamos que en este periodo de tiempo hemos perdido algunos años y sobre todo a una persona fundamental en la propia historia de la jornada, José Fernando Alcaide Aguilar. Marchenero comprometido con la cultura y la ciencia, incansable investigador y amigo entrañable. Sin su esfuerzo y su ilusión, las jornadas sobre historia de Marchena nunca habrían llegado a ser lo que han sido. Este nuevo libro es también un homenaje a su labor y un tributo a su memoria. Lo hemos dejado escrito y realmente lo hemos hecho porque lo sentimos así, ¿no? Y aunque su asiento está ahora vacío, pero yo creo que de alguna manera, pues mientras existan estas jornadas sobre historia de Marchena, Fernando Alcaide va a estar con nosotros. Su legado, su recuerdo y su pasión por Marchena y por la historia de esta localidad. Juan Luis Carriazo se mostraba satisfecho con la recuperación de las jornadas y de estas actas, porque hay un gran trabajo detrás. Recogemos un conjunto de aportaciones valiosísimas. Realmente yo diría que siento una doble o triple alegría y al mismo tiempo liberación al ver esto publicado, ¿no? Por una parte porque dejarlo inédito era una verdadera lástima, porque hay trabajo en este volumen realmente excelente. Entonces, cuando algo es muy bueno, hay que compartirlo, no puede quedar ni mucho menos en un cajón, ¿no? Y en este volumen especialmente, ya digo, se reúnen varios trabajos de una calidad, de una profundidad, de una densidad que no es habitual en jornadas y en colecciones de este tipo, ¿no? Por otra parte, como decía al principio, el propio hecho de ver que estas jornadas de historia de Marchena no han muerto, o si temporalmente murieron, han resucitado. Lázaro necesitó 3 días, nosotros hemos necesitado 5 o 6 años, pero lo hemos conseguido, ¿no?
Y bueno, lo hemos conseguido, lo ha conseguido el Ayuntamiento de Marchena, evidentemente, que es quien ha apostado por la publicación y por la continuidad de la jornada, porque son dos cosas. Hacía un repaso de lo que fueron los comienzos de este acto, allá por los años 90. Yo recuerdo aquí las primeras jornadas del año 95, yo vine como alumno recién licenciado, yo me licencié en el 94, en el 95 estaba aquí escuchando a los profesores, mayoritariamente en aquella jornada de la Universidad de Sevilla, que hicieron un recorrido por la historia de Marchena desde la antigüedad hasta la época moderna y contemporánea, ¿no? A partir de la segunda jornada, pues tuve la fortuna ya de participar de manera activa como un ponente más en esta jornada. Tengo que decir que fue mi primera conferencia. Yo mi primera conferencia la di en este salón. Después han venido muchísimas más y en muchos otros sitios, pero mi primera vez fue aquí. Con lo cual, pues como ustedes comprenderán, pues le guardo un especial afecto a este sitio y a este marco de las jornadas de historia. Después de 10 años de dirección bajo el mando de Fernando Alcaide y Ramón Ramos, estuvo él al mando. Ramón Ramos y Fernando Alcaide estuvieron al frente de este barco durante una década, de la primera a la 10ª, y yo me hice cargo desde la 11ª hasta la 16ª. Y después vino la tempestad terrible de la crisis, ¿no?, que hemos vivido todos en este país, y esta jornada, pues como tantas otras cosas, se perdieron, pero bueno, al cabo de estos años creo que el Ayuntamiento ha tenido el acierto de recuperarla. Las jornadas se pueden considerar como parte del patrimonio de Marchena. Pero independientemente de que Marchena tenga ese patrimonio, de que Marchena haya tenido esa historia, ese liderazgo territorial que supone su historia, Marchena tuvo a dos personas que fueron Fernando Alcaide y Ramón Ramos, que en un momento determinado dijeron: vamos a montar esas jornadas de historia, ¿no? Hoy, si hablamos del año 95 como primera jornada y ya estamos en 2017, pues ya van 22 años. 22 años de que empezaron a celebrarse en Marchena las jornadas de historia. 22 años, casi un cuarto de siglo, es una cifra importante para este tipo de eventos. Créanme que no es habitual en el panorama, desde luego, provincial, pero tampoco regional ni nacional, que jornadas de historia local permanezcan en el tiempo durante tantos años, ¿no? En un principio se hacían de manera cronológica, posteriormente fue por temática. Recuerdo que al principio las jornadas abordaban la historia de manera cronológica, después optamos por un criterio temático. En mi época, digamos, la segunda etapa de la jornada, ya habrá que hablar a partir de ahora de la tercera etapa, ¿no?, de la jornada sobre historia de Marchena. En la segunda, que es la que a mí me tocó llevar más de cerca, pues abordamos la cuestión de las mujeres en la historia de Marchena, las fiestas, nombres y signos, las iglesias y conventos de Marchena también fueron otras, guerra y ejército, y después los historiadores de Marchena. En el volumen que se presenta cuentan con diferentes enfoques y con un trabajo enorme. Creo que el volumen es un ejemplo de, por una parte, lo que queríamos conseguir en la segunda época de la jornada sobre historia de Marchena, que era abordar esos temas, esos grandes temas, de manera diacrónica en distintas épocas. Eso se consigue perfectamente en este volumen, porque empezamos con la antigüedad y concluimos en época contemporánea. Queríamos también, en la medida de lo posible, que hubiera diversidad de enfoques, y aquí existe esa diversidad de enfoques. Tenemos enfoques estrictamente arqueológicos patrimoniales, también desde el punto de vista de la historia del arte, y otros propiamente histórico-documentales o historiográficos, ¿no? Todo eso está presente también en este libro. Y después, como decía hace un momento, creo que hay trabajos absolutamente encomiables, ¿no? Encomiables porque sus autores no han ahorrado esfuerzos, han sido tremendamente generosos a la hora de publicar unas investigaciones muy amplias y muy ambiciosas sobre los temas propuestos, ¿no? Terminaba Juan Luis Carriazo augurando un futuro bueno a estas jornadas. Augurar un futuro próspero, como venía siendo hasta la fecha, para esta jornada sobre historia de Marchena,
que yo ya no dirigiré porque, he dicho, considero que hay que dar paso, en fin, también a otras ideas, a otros planteamientos, etcétera, pero que estoy convencido que la persona que va a dirigirlo pues lo va a hacer, en fin, mucho mejor que yo y con muchísima ambición y con completa solvencia.